Conferencia internacional realizada en la estancia Árbol de la Vida en los días del 9 al 17 de febrero del 2013. Tema general: edificación del cuerpo de Cristo. Mensaje 3: el dispensar del Dios triuno, ministrada por el hermano Don Yulán en la mañana del 10 de febrero del 2013. Lectura bíblica: Efesios capítulo 1, versículos 1 al 3. 我想以弗所书他的写的人就是保罗。 O autor do livro de Efésios El autor del libro de Efesios fue Pablo. 保罗他得救以后，就是特别差遣他到最后他到安提阿的服侍。 Depois da sua conversão, Después de haberse convertido, por fim servindo na igreja de él Antioquía. comenzó a servir en la iglesia en Antioquía. 中期，去到他的家乡本身帮家乡住了好一段时间，在人在那边。 Embora ele tenha ficado parado por um tempo, Aunque él haya parado por algún tiempo en su tierra, 到巴拿巴，他认识这个保罗，所以他巴拿巴要到安地去服侍的时候，他就到他的家乡去把保罗带回来。 Barnabé conhecia Bernabé conocía a Pablo, enviado para Antioquía. porque cuando él fue enviado para Antioquía, él fue hasta Tarso, 所以巴拿巴他是一个非常好人，所以他 Barnabé era Bernabé era un hombre bueno, 愿意保罗他在重庆开始了服侍。 e ele y él busca Paulo para que fue a buscar a Pablo para que pudiera aprender a servir. 当巴拿巴以捐项送到耶路撒冷去的时候，他就带了保罗一起去的。 quando Barnabé tinha Cuando Bernabé uma coleta para mandar oferta fue para a Jerusalém, buscar ofrendas para enviar a Jerusalén, él también llevó a Pablo junto. 那边的5个先知中间的一位了。 Paulo então se tornou Pablo entonces um dos cinco se principais tornó uno de los 5 principales de profetas y maestros en la iglesia en Antioquía. 这是常常在祷告的生活的里面。 Era uma igreja que vivia Esta era una iglesia que vivía siempre en oración. 5先知就包括巴拿巴跟保罗在内的另外3个先知一起的祷告的时候，圣灵就告诉他们，说差遣巴拿巴跟保罗去工作了。 foi justamente Fue por meio justamente de oração, por medio de la oración profetas e mestres em Antioquia, é que o Espírito Santo que estos enviou profetas y maestros Paulo para a obra. 那么他们 fueron enviados para la obra. Fue todo a través de la oración. Después de orar, el Espíritu Santo los separó para la obra. 就马可他们一道去了。 Então os dois Entonces, levaram um jovem los chamado dos Marcos, llevaron a un joven llamado Marcos, que era el primo de Bernabé, 那么他们 para el primer viaje. 地中海里面过在海里面一直到那个基比路的上来。 e eles estavam preparados Y para ellos estaban fazer o mar preparados Mediterrâneo. para poder cruzar el mar Mediterráneo 这里一去旅行， hasta Chipre. 海风浪非常大。 E naquela viagem Y en este viaje houve tempestade hubo una no mar tempestad Mediterrâneo. en este mar. 根据风浪大，船翻掉了。 Aconteceu até naufrágio. Hasta hubo naufragio. 以后，他慢慢的，后来主怜悯他们，从基比路去上海去工作了。 Eles tiveram que aguardar por Ellos 3 dias. tuvieron que esperar durante 3 días Chipre, saíram y al para a final obra. pudieron salir de Chipre hacia la obra. 他们负担就加拉太一带的加拉太省有好些的城市，他们在工作。 O objetivo deles El objetivo de ellos en este viaje era hacer la obra del Señor en la región de Galacia. 非常的成功，也把他们带到信心的里面。 E houve muito êxito nessa viagem. Y ellos tuvieron mucho éxito en este viaje Todas as pessoas y todas las personas que eles contataram foram levadas. que ellos contactaron fueron llevadas a la fe. 特别是要像9月里面他们守隔离，或者要一定要听
是摩西的话语。 Eles começaram Ellos a comenzaron aquele que crê no Senhor Jesus a não decir precisa, que como no aquel Velho Testamento, que passar creía por en el Señor Jesús ou guardar no necesitaba más pasar por la circuncisión y también guardar la ley de Moisés, como era realizado en el Antiguo Testamento. porque na nova aliança Porque Deus enviou en la seu nueva Filho alianza, en el nuevo pacto, Dios envió a su propio Hijo para la salvación de todo hombre. 他们不是去先把他们带到灵里面， Os dois que saíram para Los servir ao dos Senhor, que salieron para servir al Señor llevaron a las personas primeramente hacia el Espíritu. assim foi falado na sua epístola aos Gálatas. Así vemos que fue hablado en su epístola hacia los Gálatas. 从灵入门的，你们那么快的离开了。 Quando Paulo escreve, Cuando Pablo escribe vocês que entraram pelo en Espírito, Gálatas, como vocês él dice, afastaram tão les dice, rapidamente? ustedes que comenzaron por el Espíritu, ¿por qué se apartaron tan rápidamente? 直接加拉太在工作的时候，杨如是的达比这样的一个呢，他是用灵来带领他们。 Isso prova que quando Esto Paulo e prueba Bernabé que trabalhavam cuando em Listra, Pablo Derbe, y Bernabé, cuando trabajaban en Listra, Verne os irmãos para o Espírito. y en otra ciudad, ellos primeramente guiaban a los hermanos hacia el Espíritu. Esto es, ellos los llevaban a invocar el nombre del Señor. 这个几个地方，加拉太几个省、几个城市都能够达到了成为教会了。 Y así, Y así, varias ciudades na região da en las Galácia, cuales ellos visitaron en la región de Galacia, se comenzaron a levantar las iglesias. 那么的工作经过了以后，他们回到安提阿去。 Então, depois dessa Entonces, jornada, en esta na obra, jornada, en la obra, para Antioquia. ellos volvieron hacia Antioquía. 就耶路撒冷有人去不是说他们以为去帮助他们这边信主的人， Então, alguns Entonces algunos partieron de Jerusalén hasta Antioquía com pretexto de ajudá-los. con la intención de poder ayudarlos. 告诉他们耶路撒冷人来告诉那边安提阿带告诉他们说，你们信主可以，信耶稣可以，但是你们还要接受走隔离，你们外邦人的外边隔离一点手，而且要遵守摩西的律法。 E vieram então esses indivíduos da Judéia dizendo Y estos que vocês individuos de Judea vinieron y comenzaron a decir que si no se circuncidaban según la ley de Moisés, no, que no iban a poder ser salvos. 没有这个，我们不要把我们重担担在我们身上。你们这边人是从耶路撒冷来，他们想到耶路撒冷去跟他们去办交的。 Então Paulo e Barnabé Entonces Pablo y Bernabé disseram por que esses Ellos jovens uma carga decían, ¿por qué estas personas vienen a colocar una carga decidiram ir até Jerusalém para sobre aquellos que el Señor nos dio? Entonces ellos decidieron subir hasta la ciudad de Jerusalén para poder tratar este asunto, 教会 es decir, con aquellos que estaban hablando estas cosas. 辩论这个事情， Então Entonces desceram, eles subiram a ellos fueron hasta Jerusalén y allí tuvieron una reunión alguma decisão. para poder tomar una decisión. 许多的话语，内中最重要的就是北大家几句话，使他们这个完全改变过来了。 Houve muitas palavras na discussão. Hubo muchas palabras en esta discusión y al final Pedro Mudou um pouco a situação. habló una palabra que al final cambió un poco la situación. 守隔离，像这样守隔离，像他们自己都不能够切实行的，怎么加给他们外邦人的身上？ Então Pedro falou, Entonces por que Pedro nós dijo, vamos ¿por pôr qué nosotros, a serviço dos discípulos jugo que nem nossos pais puderam por qué podemos poner soportar? una carga que aún nuestros padres no han podido soportar sobre nuestros discípulos? 他们的回忆就说是一个接人的， E depois dessa Y después reunião, de esta reunión, conclusão. Santiago hizo la conclusión, 你们 realizó la conclusión. 不必接受隔离，不必接听，一定要说摩西的话语。 Então não se pode colocar Entonces, jugo sobre os gentios no se puede colocar questão de circuncisão e dos costumes un peso sobre los gentiles con respecto a la circuncisión.
solo que determinaron que los gentiles tenían que cumplir 4 cosas: 那是的生血，也不能吃它的血。 de não comer do animal sufocado e nem do sangue, que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, não adorar ídolos e não de ahogado y de fornicación. 只有证明这4件事，那么我们耶路撒冷的众教会承认你们的工作。 Então, se vocês Entonces, levarem os gentios praticarem essas Si ustedes llevan a los gentiles a practicar estas 4 cosas, nosotros, la iglesia en Jerusalén, vamos a reconocer esta ciudad, a esta iglesia, como parte de la iglesia en la obra. 行了啊，那么他们耶路撒冷教会接力的4件事，叫他们写的信，交给安提亚外邦教会去。 Na verdade, já eram coisas En que verdad, já haviam praticado. Eran cosas que ya habían de ser practicadas. Jerusalém escreveu uma carta, Y al final, Jerusalén escribió una carta para que pueda ser leída en Antioquía. 他们很看重这个事情，所以在他们的耶路撒冷教会的元首领袖的人有2个人把这个书信拿到安提亚外邦教会去读取。 então eles por considerar essa Entonces carta ellos, muito importante, por considerar esta carta, enviaram 2 principais ellos enviaron 2 principales líderes Paulo e Barnabé para que puedan acompañar a Pablo y Bernabé para leer la carta en Antioquía. 有位叫叫希兰，一个叫他们2个人。 Então eles Entonces dois desceram ellos para 2 Antioquía, fueron hacia Judas Antioquía, e que eran Judas y Silas. 那么他们到了安提亚，想把这个耶路撒冷决定的东西都给他听了。 então eles desceram Entonces a Antioquía ellos para ler a carta. fueron hasta Antioquía para poder leer la carta, la cual era la decisión en Jerusalén, 领袖很重要的人，他们又回到，人就回 que 到 son 2 Eram 2 líderes Eran notáveis de Jerusalém. 2 líderes notables en Jerusalén, Depois de lida a carta, ambos y después de voltaram. ser leída la carta, ellos se volverían. 他愿意留在安提亚。 Mas Silas preferiu Pero permanecer Silas em Antioquía. prefirió permanecer en Antioquía. 宗教气氛太浓厚了，他 Aí 受不住。 é que ele percebeu Allí él percibió que Jerusalén a densa estaba atmosfera en una densa 他非常 atmósfera en la iglesia. 他在玩在灵里面。 Então ele passou a Entonces admirar él pasó a admirar a maneira a como Pablo, cómo Pablo vivía realmente en el 保罗说 Espíritu. 我那个我在灵里面，因为他这个富汉出名。 Claro que nós sabemos por que Está Paulo claro que nosotros sabemos por qué Pablo vivía en el invocava Espíritu. o nome do Senhor. Sabemos que Pablo invocaba el nombre del 不 Señor. 委屈，不回到耶路撒冷去了。 Silas decidiu Silas não voltar para decidió no volver a Jerusalén 那么到 y permaneció allí con él. 2个人想，他们再去到做工作，再想做工作。那么巴拿巴他说，人就要带着他的那个有青年弟兄，就如马可带了一起去。 Alguns dias depois, quando Algunos días después, disse a Barnabé, vamos voltar para visitar os irmãos por todo cuando Pablo le dijo, vamos a visitar a Bernabé todas las iglesias que habíamos 巴 levantado. 拿巴他很 Allí 开心， vemos 属于亲历的弟兄。 E Barnabé era alguém Vemos que Bernabé era alguien que tenía mucho amor en el corazón 他觉得 con respecto a perfeccionar a los jóvenes. 比如你的失败了，就把他丢在一边，我们还要的能够鼓励他，用他为主工作。 Ele sabe que os jovens Él sabía que los jóvenes tienen sus defectos, sus fallas, aperfeiçoados. y él le dijo a Pablo, vamos a intentar perfeccionar a este joven. Paulo já havia de uma maneira diferente. Pero Pablo, él hacía la obra de una manera 想 diferente. 进去了，走掉了，这样的人靠不住，我们不能带他去。 Esse jovem João Marcos Este joven Juan Marcos no meio do caminho nos abandonó en el medio del camino por mucho sufrimiento. Y personas así no son confiables para la obra. Yo no lo voy a llevar. 找意见了， e assim começaram Entonces vimos que ellos 2 comenzaron a discutir por causa de Marcos. 带去工作了。 Então, Barnabé então levou a Bernabé entonces llevó consigo a Marcos para Chipre. 到那了，保罗也去工作。那么希腊说，
我跟希腊人留在那边，就说我跟你一起去。 Paulo também saiu. Y Pablo también salió a la obra con Silas. Él llevó a Silas. 这个人你们知道，他是耶路撒冷一个领受事业。 Eu quero enfatizar Yo quiero enfatizar que Silas era uno de los principales líderes de Jerusalén. 宗教气氛也什么的宗教这种伪料的东西。 Ele não quis voltar para aquela. Silas no quiso volver para esa densa atmósfera religiosa, Regras. llena de reglas. 灵里面的人， Ele era uma pessoa. Él era una persona que seguía al Espíritu. 真的，富汉说明他们在灵里面，他就想就留在安家了。 Quando ele percebeu que Paulo Cuando él percibió que Pablo invocaba el nombre del Señor y se movía según el Espíritu, 所以到 él permaneció en 巴拿巴 Antioquía. 不能跟他一起去，他就跟希腊一起，他去他的工作去了。 Quando Paulo viu que não Cuando dava, Pablo vio que no Barnabé daba, com ele, que Bernabé no iría con él, él entonces 他们 llevó consigo a Silas. 去到加拉太带感谢主，他们这是第二次去，到处设立了教会，设立了长老。 ele foi então. Él fue entonces, en este segundo viaje, visitando las iglesias de Galacia, levantando presbíteros. 在工作以后，工作完毕了，他们想到另外一个地方去工作。 Terminada então a obra na Galácia, Terminada la obra en eles Galacia, estavam pensando em ir para uma ellos área nova, querían ir para una área nueva, donde aún no se había predicado. Él quería ir para Asia Menor, Espírito Santo y el Espíritu Santo no les dejó. 是旅行，他们悲伤是一种灵热心。 Essa segunda viagem é uma viagem Y en este segundo viaje justamente vemos que ellos siguieron 他们生命不虚，他们就不去了。 permanentemente la dirección del Espíritu. 那么， Y aquí vemos que el Espíritu Santo no les permitió que ellos 他 fueran. 们向北方皮太林那边去工作。 já que eu não posso virar Ya que yo no puedo ir para la izquierda, doblar a la izquierda, hacia el sur, entonces voy a la derecha, para Bitinia, al 特 norte. 别不虚口。 mas o Espírito de Jesus Pero el Espíritu de Jesús también no les permitió. 分开了， mas não separe o Espírito de Jesus do No separe el Espíritu Santo del Espíritu de Jesús. Es el mismo Espíritu, duas maneiras de solamente expressar. de dos maneras de expresarse. 我们注意，我们读圣经的时候，不要把它分开了，因为两 Ler a 个。 Bíblia no Al leer la Biblia, dois espíritos. vemos que están escritos dos espíritus. 耶稣的灵也不虚口。 Então o Senhor não permitiu. Pero el Espírito Señor de Jesus no, permitiu que eles el Espíritu fossem. Santo no permitió y el Espíritu de Jesús tampoco no permitió que fuese a Bitinia. ¿Qué hacer entonces? Eles vão retornar, voltar. Tenemos que volver. 向西方一直走 Eles continuaram. Ellos em frente continuaron aún oeste. siguiendo la dirección para el oeste. 亚细亚最后一个 É quando chegaram Y cuando à llegaron última cidade a la última ciudad de Asia, en Troas, cidade portuária. 那么再过去就挨近 es una ciudad portuaria 再过去就是 Estava de frente ao mar Egeu, que estaba enfrente del mar Ageo. Y de enfrente de este mar habían muchas islas. Y atravesando este mar ya entrarían en Europa. 达到了以下。 e foi naquela noite. Y fue en aquella noche en que ellos tuvieron esta visión. 这比他们来的人以下里面，盼望他们去帮助他们。 Na visão, Y en esta visión, un varón macedonio chama. los Vem, llamaba ajuda-nos. y decía, ven y ayúdanos. 等到就看见这马其顿在复兴，他们觉得这个生命的带领他。 Aí eles perceberam. Allí ellos percibieron Era que esa era el llamamiento y la dirección del Espíritu. 完全是陌生的。 a Europa para eles Europa era uma terra estranha. Para ellos era una tierra extraña. 既然有马其顿的复兴，他就向马其顿的这个城市去了。 Já que houve Ya que hubo un llamamiento para Macedônia, con respecto hacia Macedonia, Macedônia. ellos continuaron viaje hacia Macedonia. 那么他走船去了， Claro que para atravessar Está claro que para atravesar el mar por várias ilhas, 最后到 foram 了 de navio. tendrían que pasar por diferentes islas, No fim, es decir, iban en barco. Y al final llegaron a Macedonia. 境内。 que é na cidade de Filipos. Llegaron a la ciudad de 我 Filipos. 像这种我昨天说过，不必讲些人说了。 Ontem já falei, não vou detalhar. Ayer ya hablé, no voy a detallar, 开始 no voy a entrar en detalles.
Ellos comenzaron a hacer la obra allí. 他们这边也是帖撒罗尼迦了，他们都是马其顿的教会的人。 Después visitaron otras ciudades, Tesalónica, 他们在进步， Macedonia también. 哥林多那边教会去。 Aí eles foram Allí ellos fueron y entraron hasta 雅 Corintio. 各亚那边去 chegaram 工作。 já na província de Acaia. En la provincia de Acaya, 他们生活非常富有，非常很有钱，意思说。 Ali era uma esta de pessoas mais ricas. se encontraban personas más ricas en esta ciudad. 哥林多教会啊，其他比泰尼教会，还有好多教会。 Ali levantaram-se várias igrejas. Y allí se levantaron varias iglesias, Corintio, 那么这次行进， etc. 那非常好，因为他们完全在灵里面。 Essa viagem Y en este foi viaje feita no Espírito. vemos que el viaje fue totalmente hecho según el Espíritu. 已经完在那么多地方，已经这就属耶稣了。 Depois deles Después 他们 levado de que ellos llevaron a muchas personas a convertirse, aceptando al Señor Jesús, 他们要回去要到安提亚去的，所以他们也向回到安提亚去了。 aí de lá eles voltariam para Antioquia. ellos, después de hacer este viaje, volverían hacia Antioquía, como habían hecho en el primer viaje. Pero no entendemos por qué, 他没到安提亚去，先到耶路撒冷去了。 Quando antes de ir para Antioquia, antes que él fuese para Antioquía, vemos que Pablo decidió ir hacia 那 Jerusalén. 么再回来到安提亚去。 e subiram para Jerusalém. Y subiendo a Jerusalén, foram para Antioquia. es que después fueron hacia Antioquía. Percebeu? Silas percibió. 灵的人，他知 Silas 道 era um homem espiritual. Silas era un hombre espiritual. 后来他失败了， Paulo então Pablo entonces fue hacia Acaya. 弱了。 sofreu alguma influência Sufrió alguna influencia de al punto se enfraquecer. de quedar frágil en la fe. 耶路撒冷教会，这是转汉的时间，他又回到了安提亚去了。 Paulo subiu a Jerusalém. Pablo subió hacia Jerusalén con poco tiempo y después descendió para Antioquía. 他也想去工作了。 Aí Paulo imediatamente Pablo sair inmediatamente para a obra. resolvió salir para la obra de nuevo. 他去过耶路撒冷，希腊知道他已经受了影响，所以我就受了他们的托付了，所以他不愿意落到再跟着这个保罗去了。 Provavelmente Probablemente ida para por causa de esta ida a Jerusalén, influenciado vemos que Silas percibió que Pablo había sido influenciado y no acompañó a Pablo en este tercer viaje realizado por él. 是就跟北大在一起。 Mais tarde nós vimos Más Silas tarde vimos cooperando com Pedro. Que Silas comenzó a cooperar con Pedro. 慢慢属灵对希腊是帮助了很大的。 Talvez Pedro, Tal vez depois de ter amadurecido, Pedro, después de haber madurado, tornando um homem se espiritual, tornó un hombre espiritual y él 这一个人 probablemente ayudó mucho a Silas. 出去的，因为就答应他大概答应了耶路撒冷有什么事情啊？ Paulo Pablo rapidamente para salió rápidamente para este viaje. Él fue solo, porque tinha se comprometido em probablemente para Jerusalém. porque en Jerusalén se había comprometido para llevar ofrendas, para recoger ofrendas y llevar hacia 哥 Jerusalén. 林多那边、亚该亚那边是他们的非常富有的地方。 Provavelmente ele tenha dito para os irmãos Probablemente de Jerusalém, ou para Tiago, Él había dicho a Santiago que la región que él visitó, de Acaya, de Corintio, era una región rica. 雅各告诉他，你看那边富有，我们这里下面有饥荒，盼望你能够把那边的奉献捐给他带回来。 provavelmente Probablemente alguém tenha Santiago o alguno de los apóstoles le habrán dicho a Pablo, e aquí en Jerusalén y en Judea estamos pasando hambre. oferta. ¿Tú no podrás recoger ofrendas para traer para esta 所以 región? 亚西亚就到了马其顿、亚该亚去了。 Então, Entonces, rápidamente Pablo atravesó Asia Menor y fue hacia Macedonia y después para Acaya. 教会我们知道，像菲律宾是非常没有钱的地方，就说。 Macedônia, Macedonia, como la iglesia en Filipos, no era un lugar rico.
era lugar de pobreza. Era un lugar de pobreza. 菲律宾教会它的萎缩在哪里啊？ Eu vou perguntar para os irmãos. Yo les voy a preguntar a los hermanos, Ficava o local de reuniões da igreja. ¿dónde quedaba el local de reuniones en la iglesia en Filipos? 你会这样说，菲律宾教会没有萎缩， Você pode dizer assim. Ustedes pueden decir así, la iglesia en Filipos no tenía un local de reuniones, 地方 Tinha 进家里， aquele lugar de oração. solamente tenían ese lugar de oración que eran en las casas de los hermanos. 制度在那个时期根本没有的这样萎缩，完全有人想控制教会，其的就人或者他们下面， Então, o sistema de templos En el sistema de templos, de local de reuniones, que tinha sido estabelecido. no era algo que era establecido. Se estabeleceram, se tornou lugar onde se controla pessoas. Más tarde vemos que este lugar, como iglesia, como local de reunión, es un lugar donde se controla a las personas. 建立一个萎 Na 缩。 Europa, nós En Europa, Paulo nosotros no vemos encorajando a construir local de reuniões. a que Pablo llevase a los hermanos a construir locales de reuniones. Assim, em Así en Acaya como en 为 Corintio. 什么呢？郭林他写郭林的这12章的16章的时候，他写的文案没有说到萎缩的地方。 Porque quando ele escreveu a carta, Porque cuando él escribió la carta a los Corintios, al final de su carta, él saludaba a los santos que estaban en las casas. Y él no vemos aquí que haya dicho algo con respecto a locales de reuniones. 利用萎缩来控制人这个地方。 então, Entonces, los templos vemos que más tarde que se estabeleciam se tornaron os templos para controlar pessoas. lugares para poder controlar a las personas. 要把这个安提阿那地的，不是安提阿，他就是柏林都一带的雅各亚带的，他们有富裕的人，把他们捐项带到耶路撒冷 A terceira viagem, Paulo En el tinha tercer viaje, intenção de Pablo tenía la intención de poder recoger las ofrendas en la región de Acaya y después llevar a Jerusalén. terminar. Él quería terminar esta misión 中路的时候，有的时候圣灵来阻止他。 No meio do caminho, y en el medio del camino el Espíritu Santo intentó impedirlo. 圣灵拦住他， usou todos Usó todos los medios intentando impedir que Pablo fuese a Jerusalén. 过了之前，我把性命赌掉，我 Mas Paulo dizia que Pero Pablo do amor aos decía que por causa de mi amor minha própria vida. 意思说他是 para hacia mis parientes, yo daría mi propia vida. Eso decía Pablo. Ele conseguiu Es decir, ele tinha que levar todo aquello que yo recogí en las ofrendas tendría que llevar ahora hacia la iglesia en Jerusalén. 这样以弗拉或者彼得堡这样的东西。 eu acredito que a coleta não é Yo creo que la ofrenda no era solamente en forma de dinero, produto, sino que creo que también eran productos, eran materiales, ropas. 对，他们觉得，哎，保罗走这样子，我们也要参加。 então na região Entonces, da Macedônia, en la región de Macedonia, vemos en Filipos 是一次两次， eles também pediram que ellos también pidieron por varias veces, rogando varias veces, que también querían participar. 就会说，你们那么贫穷而且准备不的时候，怎么能够有钱去这里奉献？你们可以不用奉献。 Paulo chegava a dizer para eles Pablo que vivem em extrema les decía a la iglesia en Corintio, en Filipos, en esta región, ustedes viven en extrema pobreza, dejen de ofrendar, ya está bien. 钱捐了去到哪里去用？他们不问。 mas eles, Pero ellos, as igrejas da Macedônia, las iglesias de Macedonia, tenían mucha confianza con Pablo para onde ele y poco les importaba para dónde él destinaba el dinero. Ellos siempre querían participar. 就是菲律宾教会和这泰森这教会，他们已经在受逼迫的时候，那么，他是需要有东西送给保罗。 mesmo no meio da perseguição Y en medio de la persecución, la iglesia en Filipos y en Tesalónica, da província de Macedônia, que son de la provincia de Macedonia, ellos aún querían ofrendar ropas o productos para la iglesia en Jerusalén. isso está descrito em Esto nos habla en 2 Corintios capítulo 8. 带着蒙险， as
Las iglesias de Macedonia têm repetidas tenían repetidas ofrendas, siempre estaban participando. 带东西，而且是征战的时候，因为 no meio de perseguição de guerra, En medio de persecuciones, de tribulaciones, 先把东西送出去了，咱们自己是要用的。 Paulo queria dizer que vocês mesmos precisam, Pablo les decía não precisam, que ustedes ya no necesitaban más de ofrendar, ya estaba bien. 那保罗说够了，他们还要点奉献。 mas eles rogaram uma, duas, Pero ellos três dijeron, vezes. rogaron a Pablo 1, 2, 3 veces que ellos querían ofrendar. 完全因着保罗的缘故，他们很爱心把钱带到耶路撒冷去。 Portanto, por causa de Paulo, as igrejas Por tanto, por causa de Pablo, las iglesias de Macedonia y de toda la región ofrendaron para que Pablo llevase estas ofrendas. 马其顿教会的奉献，一次两次的奉献，他成为他的责事了。 Então, pela Bíblia, Entonces, conseguimos entender Por la Biblia conseguimos entender que las iglesias de Macedonia, ellos practicaron ofrendar una vez, 2 veces, 3 veces, y este don se tornó su ministerio. 产生的提这个财务的责事。 Então, Entonces, 菲利 primeiro MRM el primer ministerio de riquezas materiales comenzó en Macedonia, 感谢主， en las iglesias de Macedonia. Allí comenzaron los ministros de riquezas materiales. 捐了许多种东西，所以从船上一定要带着船回去的。 Então, Entonces, Paulo recebeu muita coisa, coletou muita Como Pablo recogió muchas cosas, muchos productos, él tenía que llevar toda esta mercadería 他也 de barco. 叫圣灵也带领他，你不被请出去，因为这个财务这个你可以送给教人送去可以。 Na verdade, En verdad, não precisava levar pessoalmente. él no necesitaba llevar personalmente. Y vemos que el Espíritu Santo durante todo el camino le decía, no tenés que ir. Pessoalmente. Pero Pablo insistió en llevar O personalmente. Espírito Santo tentou impedir. El Espíritu Santo intentó impedirlo. 跟他说去主的话语， Alguns profetas Algunos profetas también les hablaban a 他 Pablo, 到最后， le decían la palabra de Dios. 我就是个死，我要把你 disse, 镜像，我为了我的欢乐之心，镜像我不管了。 eu por causa do por Pablo amor à Cristo, decía que por amor da minha própria a mis parientes yo iba a dar mi vida, 谢主说， iba a dar su propia vida. essa descrição, 保罗为了嘛，耶路撒 Él 冷 decía esto porque que amaba demasiado a sus parientes. ele era Entonces él para necessidade. era fiel para la necesidad que estaba ocurriendo en Jerusalén. 听圣灵的话语， Silas não estava no Silas no estaba a su lado y tampoco oía lo que el Espíritu Santo les decía. nem as palavras dos profetas. 他一直在 Tampoco oía las palabras de los profetas. 行动。 Seguiu a sua Él própria siguió su propia determinación. 所以当他把捐项送到耶路撒冷的时候， Por isso, quando ele Por levou eso, a coleta cuando él a llevó Jerusalém, las ofrendas hacia Jerusalén, lo que había recogido, 但是欧洲、非洲根本不是交通那么的方便。 eu não acredito que não era dinheiro, porque yo creo que no era dinero, comunicação fácil. porque no había esa comunicación fácil entre Europa y entre Asia. 把所有的这送奉献东西送到耶路撒冷。 Talvez você tenha que vir com um navio grande. Tal vez él tenía que ir con un barco grande para poder llevar todas las mercaderías hacia Jerusalén. 像称赞他，哎呀，一生忠信啊，为着弟兄的捐献送给耶路撒冷的弟兄们。 Provavelmente Probablemente Santiago ter sido fiel em trazer coleta para a necessidade da lo elogió porque Pablo llevó esa ofrenda para la necesidad que había en la iglesia en Jerusalén. Pero aquí vemos Mas aqui nós temos dezenas de que milhares Santiago les decía a Pablo, que creram. tenemos decenas de millares en estos judíos que creyeron y todos ellos son celosos de la ley. Quando 我走的那么辛苦，把东西拿得来，到了他们辛苦比如aí Paulo 那么的多。 caiu na mente pensando ele Pablo cayó en la mente tanto
em tantos lugares pregando o evangelho. Y él dijo, yo prediqué el Evangelio por tantos lugares Tanta gente, como em Jerusalém tem dezenas. y no conseguí tantas personas. Y aquí en Jerusalén tienen tantas personas. Yo, que viajé por tantos lugares, hice mi obra por todos los lugares y no conseguí tantas personas. Y aquí en Jerusalén hay muchas personas. Es decir, mi obra no vale nada. Y ahí entonces vemos que Santiago le aconsejó 这个人 y le dijo, 他们要委员，为拿撒勒的员， Porque o seu coração já havia sido vemos aquí que el corazón de Pablo ya había sido subyugado. Entonces Santiago sugirió dos nazireados. que le dijo a Pablo que había personas ahora que estaban por cumplir el voto del Nazareo. 7 dias, cada dia precisa 7 días, para fazer voto. cada día se necesitaba de dinero para poder hacer los votos. Y estos hermanos no tienen dinero. Tú 那现在就心念只心念一奉献的那个人的， Você então os ajuda Tú entonces para eles conseguirem fazer. nos puedes ayudar con el dinero para que ellos hagan sus ofrendas y sus votos. 保罗完全被这样的看见，他没办法想。 Então essa atmosfera, esse ambiente de Jerusalém, Entonces esta atmósfera, este ambiente en Jerusalén subyugó a Pablo. Él entonces obedeció al Santiago y él también fue a hacer el voto. 圣殿里面， e durante os dias de volta, Y durante los días orar no templo. ellos necesitaban orar en el templo durante 7 días. No sétimo dia, Y en el séptimo día ellos 那么他们晚上 harían, pagar o voto. ellos deberían pagar este voto. 反正是变偶像的人了，成为变偶像的人啊。那保罗呢，在那天就第5天的时候，哎，被从外面来的人发现了这个保罗重新给我们专门打岔摩西的律法。 Mas vieram, quando chegou a findar o sétimo dia, Y vimos aquí que antes de que se cumplan los 7 días, unos judíos de Asia, al verla en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. porque Porque foram muitas pessoas fueron muchas personas de todos los lugares, passar festa. todos los judíos que vivían en diferentes lugares, iban a pasar las fiestas allí. Viram a Paulo, Y allí vieron a Pablo 我们自己叫不要征求摩西的人。 gritaram: Este é o homem que por toda y dijeron, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, contra la ley y este lugar. contra o povo, contra esse lugar. 大家们讲，就这个保罗做的这样的事， E agitou-se toda a cidade, Y agarraram toda la ciudad 想把他打死。 se conmovió y arrastraron a Pablo para afuera y querían matarlo. 那个时候，罗马的军队住在那个耶路撒冷，耶路撒冷是罗马的范围里面。 mas na cidade de Jerusalém. Pero en la ciudad de Jerusalén estaban los soldados romanos. 他不懂得对他们宗教的问题，但只看见他的责任是不能叫人被打死的。 E o comandante viu aquela Y el comandante vio esta situación a responsabilidade dele se y él era responsable por si ocurriera algo en el pueblo. 在耶路撒冷各地来的人被打死， Paulo não foi morto por esses judeus que vieram da Ásia, Pablo no fue muerto por estos judíos que vinieron de Asia, que Deus, porque Dios sua boa vontade, tiene su buena voluntad. 那么这个前夫将就把他带到做官的那边，就该撒利亚那边。 esse comandante o levou Este comandante lo llevó hasta Cesarea. 怪，你看看，我咋不天天叫他来，你跟这个常常保罗的谈话。 em Cesareia. Ele foi várias vezes convidado para conversar, para tentar descobrir. Y en Cesarea Pablo fue invitado varias veces por los romanos, por los soldados, para ellos querían descubrir por qué Pablo había sido preso. ¿Cuál era el motivo? A intenção dele era En verdad, que Paulo la intención de ellos alguma coisa para ele. era que Pablo contase algo para ellos, encontrar en él algo. Paulo não deu dinheiro para ele. Pablo en realidad no les dio dinero, ellos querían sobornar a Pablo. Não podia ser solto.
y Pablo también no podía ser suelto. 我得上班呢，那报纸他说我人是罗马的， Até que um dia Hasta que un día Pablo se declaró, yo soy ciudadano romano, 我是一个传个干事， eu apelo para César. yo apelo a César, quiero apelar a César. 我们没有办法征服啊，他们没有办法，因为他们有他罗马人，我没有这个资格来征服他的。 Então, se ele é romano, Si él es romano, eles não tinham ellos qualificação. no tenían la calificación para poder juzgar a Pablo. 把他送到罗马去的船上， Ele foi enviado para Roma de navio. Y él fue enviado hacia Roma en un barco. 坐着这个船， No status de prisioneiro. Subiu, Él fue enviado hacia Roma como un prisionero. muita coisa aconteceu nesse Muchas cosas pasaron en este viaje, 这第一个地的 en este barco donde él iba. Paulo, naquele navio, Paulo tinha status mais baixo. Ele era um prisioneiro. Aquí vemos que Pablo era un prisionero de los demás romanos. No caminho, Y en el camino, de novo, ellos, de nuevo, ocurrió otra tempestad, ao ponto de naufrágio. al punto otra vez de poder naufragar. 写成绩了，所以他们把保罗当作一样啊，好像王一样。 Paulo teve a oportunidade de ali fazer sinais e milagres e de repente todos o confiaram. Y él tuvo oportunidad de poder hacer señales y también milagros. Y todos comenzaron a considerar a Pablo como si fuese un dios. Tornou do mais vil Él se tornó del más vil prisionero, él se tornó un rey. Y todos lo comenzaron a admirar. 啊，一个到小岛里，一个土人中间，有生活的时候，他去考核。 e também ali numa pequena ilha. Malta También en una pequeña foi isla, picado de uma él fue picado serpente. por una serpiente. 这上的看见就说把他咬了， Mas todos viram 结果呢， Pero todos vieron que o réptil lhe que esta picou víbora a mão, le picó la mano y él solamente sacudió a la víbora 又死他妈的， y nada le pasó. 我那发黑的了。 porque todo mundo pensou Porque que todo el ele mundo imediatamente pensaban que Pablo iba a morir inmediatamente a ser picado por esta víbora. tempo ele não morreu. Pero vemos aquí que él esperaron un tiempo y Pablo seguía vivo, no murió. Ele De repente él se tornó como un rey allí. 发的时候，这段相当好的待遇，就把他看得很高了。 então no caminho para Roma, Entonces, ele acabou sendo considerado Yendo hacia Roma, él fue considerado como un hombre noble, con mucha honra. 他人太高到最高不也不来是在该死的手里。 ele era romano, cidadão romano. Él era ciudadano romano y él quería ser juzgado por César. 提告这边犹太人，为什么他要杀我？ Ele quería mostrar Él quería mostrar a César por qué los judíos querían matarlo. 罗马的法律是非常严谨的。 a lei romana. La ley romana era muy 那 rigurosa. 么他去告了，那么不理，他们当官司的人一样，不是到处都一样，也就等着等。 Esses processos, Y este proceso em todo lugar a mesma coisa. Leva-se muito tempo para siempre ser julgado. es lo mismo en todo lugar. Se lleva mucho tiempo para ser juzgado. Entonces vemos aquí que Pablo llegó a Roma, 可以帮助他。那个时候没有， Não tinha igreja para no tenía iglesia, 那么他就是记住 no había iglesia allí. uma casa. Él entonces vemos que alquiló una casa 书中的法律过程，一直等着。 Aguardava o julgamento. 当然了， y él estaba allí esperando que lo juzguen. 他当然也是做福音的工作。 Claro que alugou uma casa ali por Claro que él alquiló una casa y continuó su obra con el Evangelio. 后跟罗马兵早上解去气嘛， porque 得救了。 muitos soldados Porque muchos soldados romanos que lo vigilaban, fueron 看 salvos. 到一个人叫你安利西，安利西那个是你的门里面的。 aí ele encontrou chamado Onésimo. Allí vimos que Pablo encontró a alguien llamado Onésimo en la prisión. 他到这里走路，能保着
保罗给他传会，他得救，真正得救是好的人了。 Onésimo era um escravo que fugiu do seu senhor. Onésimo era un esclavo que había huido de su señor, y a través de la predicación del Evangelio de Pablo, este Onésimo fue salvo. 他的地方先写4本书，最后一本就第2本就说到安尼西玛的事情。 Paulo em Roma. Pablo en Roma escribió primeramente 4 libros, y el último libro era Filemón, que era una carta relatando la situación 他到了 de Onésimo. Era una carta para Filemón, 生产， que le hablaba específicamente de Onésimo. 几个月几年不知道。 Chegando em Roma, Llegando a Roma, estava aguardando o él julgamento. estaba aguardando el juzgamiento, Meses ou eram anos. y él no sabía si tenía que esperar meses o años para que lo juzguen. ¿Qué hacer entonces? 他消息，这书中啊还有2名能领到他。 Depois ele soube de que Después él supo que el juzgamiento solo iba a pasar, 那么他就 iba a ocurrir 2 años después. 2年时间，那么 e aproveitou 看望 esses 各地他有不是过的地方。 Él entonces aprovechó 2 años para visitar nuevamente feito sua obra. donde él había hecho su obra. 所有的传福音的地方他都去了，啊，比方就像以弗所他也去了，啊， Então ele visitou também Éfeso. 但是不能住下来，因为 Vemos aquí que él también visitó la iglesia en Éfeso, Só tinha tempo para fazer uma pequena visita. y él solamente 因为这 tenía tiempo para hacer pequeñas visitas en diferentes lugares. 工作地方能走的， Ele esperava poder Él esperaba poder visitar todos los lugares donde él había realizado su obra en estos 2 años. Quando chegou em Éfeso, Y cuando llegó a Éfeso, 就那么的差。 ele viu a igreja de Éfeso estava muito él vio que la iglesia en Éfeso estaba de una manera muy mala, en una condición no adecuada. 肉体行为， não era de acordo No era de acuerdo com a palavra, con la palabra para eles que les habían hablado. tem muita coisa da carne. Había mucha cosa de la carne. 那个住在以弗所啊，因为他还要到看其他的教会，再回到罗马去。 Ele tinha que partir para outro lugar. Él tenía que partir para otros lugares. Él no podía permanecer en Éfeso. 那么他就看， Él debía volver a Roma. 因为对，就是没了，提摩太。哎，有个跟了他的，就他留在那，提摩太留在那里。 Então ele Entonces deixou él o jovem cooperador dejó su joven cooperador Timoteo en Éfeso. 他把提摩太留在那边，就是告诉他们的遵守真理。 porque ele deixou Timóteo ali para que eles pudessem guardar a verdade. Él dejó a Timoteo allí para que la iglesia en Éfeso pueda guardar la verdad. 所领的人呢，把他们带到灵里面。 Para que Timoteo, que era levá-los para o Espírito. una persona que andaba en el Espíritu, pudiese llevar a los demás hermanos de la iglesia en Éfeso a andar en el Espíritu. 把这事情带着去，以弗所带去。 E Paulo havia escrito a carta Y aos Pablo había escrito la carta a los Efesios, esta carta. 那么他 y él llevó esta carta. 非常重要一本书，就是我们现在开头的所讲的。 O livro, a carta aos Efésios, La carta a los Efesios, a porção que nós lemos hoje da Bíblia, en la porción que leemos hoy en la Biblia, vemos que realmente es un libro muy importante. 写给他们，叫提摩太人告诉他们，我们的神的经纶有这么做法，要实行啊，要照着真理而行。 então ele recomendou Entonces él recomendó a Timoteo que pudiera ayudar a los efesios a practicar la economía neotestamentaria que está contenida en la carta a los 那 efesios. 边的人啊，提摩太真正想把以弗所教会关怀过来，都那么的人完全落在头脑里面。 E Timóteo realmente queria, Timoteo realmente quería recuperar a los hermanos que estaban allí en Éfeso, os irmãos de Éfeso pero los hermanos de Éfeso estaban totalmente en su mente mexendo com conhecimento. solamente buscando obtener conocimiento. 那么好的本事，他们没好好去实行。 Livro tão bom como Un libro tan bueno como el libro de Efesios, ellos no practicaron. eles não estavam no Ellos no estaban en el Espíritu. 我讲，我们在灵里面如何来享受以弗所书？ Graças ao Senhor. Gracias al Señor, Vamos ainda falar vamos a hablar que
que estamos no Espírito, Para nosotros que estamos en el Espíritu, ¿cómo disfrutar del libro de 把 Efesios? 以弗所书保罗他牡丹回去以后，第一本书信就写了以弗所书，交给他们去实行。 quando Paulo chegou Cuando Pablo Éfeso e entregou a carta llegó aos Efésios para que eles hacia Éfeso, entregó la carta que era para ellos, para que ellos pudieran practicar. Ellos entonces usaron el contenido de Efesios solamente para poder comentar, para hablar, para discutir, para analizar, examinar. En otras palabras, eran personas totalmente anímicas. 到一个承认，提摩太他生胃病了， até um ponto do próprio Timóteo Hasta el punto que Timoteo se enfermó. 生胃病为什么生的？因为压力太大。 doença estomacal. Timoteo, al estar sirviendo en la iglesia en Éfeso, tuvo una enfermedad en el estómago. Havia o que Paulo lhe pediu fazer, ajudar os Efésios a viverem no Espírito. Entonces vemos aquí que Timoteo no consiguió llevar a la iglesia en Éfeso a andar en el Espíritu. Irmãos de Efésios, Pero los hermanos de Éfeso estaban acostumbrados solamente a poder discutir 他的黎明手 con respecto al conocimiento y también a las doctrinas. Timoteo, él terminó enfermándose en su estómago. 以弗所教会去了，但这不能守了很久。 portanto, Por tanto, esta ida de Pablo, muito tempo em Éfeso, 他就 por causa de que no podía permanecer mucho tiempo en Éfeso, 我们这东西我们知道，提摩太 él 胃病了。 então, pela carta ao Timóteo é que nós en la carta realizada a Timoteo, descubrimos que Timoteo estaba con un problema en su estómago. 不要再光是把水了，偶然的你还得救，对你会有帮助的。 por isso Paulo fala, não Por eso tome Pablo água, dice, pode tomar um pouco de vinho por le causa dice da sua doença. a Timoteo, no tome más agua, toma un poco de vino por causa del dolor que tienes, por causa de la enfermedad que tienes. A igreja em Éfeso La iglesia en Éfeso vivía en su mente. 保罗和等愿意他们回到灵里面，甚至叫提摩太留在那里，叫他们不要去光落到头脑去，你就要到灵里面。 como Paulo desejava que eles Como Pablo deseaba que la iglesia en Éfeso pudiera vivir en el Espíritu conhecimento esfera da alma. y que no permaneciese en la esfera de la mente, del alma, analizando, Timoteo fracasó en esta tarea. 我们来看一下，所以不受教会的难处是那么的大。 Por aí nós podemos perceber Podemos percibir os grandes problemas los grandes problemas de la iglesia en Éfeso. 这约翰他在没有70年的时候，所以是那个是领袖，基督的领袖都被杀死了。 E no ano 70 Y en el año 70, el Imperio Romano ele matou mató los principales líderes do cristianismo. del cristianismo. 一部分领袖当然是北德州领袖，北德、约翰，他们都放在一起的。 Claro que Pedro Claro que Pedro y Juan andavam sempre andaban siempre juntos, 那么北德，因为他需要的做反对的，因为这传福音的人，所以就把他杀掉了。 Pedro era Pedro líder. era un líder y por causa de ser líder, él fue martirizado. 他本来 Y Juan 正确反对需要的人，就把他没有办法把他杀掉，这是罗马的法律什么？ Pela lei, por la ley romana, Juan era un cómplice. não podiam matar. No podían matarlo por causa de ser solamente el cómplice. Entonces vemos que Juan fue exiliado, 所以基督教人都已经 quedó en la prisión. 杀掉了，杀掉了，只有留下一个约翰在罗马接了。 Então todos os Entonces todos los principales líderes fueron muertos y Juan fue dejado vivo en la prisión. 罗马监牢里面20年的时间，因为罗马法律杀也不能把他杀掉，放也不能放掉，只能放在监牢里面。 porque pela lei romana Porque por la ley romana nem podia soltar. no podían matarlo y tampoco lo podían soltar. Nesses 20 anos, En estos 20 años que Juan fue preso, trouxe muita ajuda para João.
él obtuvo mucha ayuda espiritual. 他最后他自己进到这个灵里面， E no fim, ele Y al final, passou a viver no Espírito, Juan comenzó a vivir en el Espíritu. considerou muitas coisas do Senhor. Y él consideró muchas cosas que el Señor ya había hablado. 他把王生命被弃绝了，他的灵活起来了。 Nesses 20 anos, En estos ele 20 años, aprendeu a sua vida él aprendió a negar su vida del alma y aprendió a vivir en el Espíritu. Pasó a vivir en el Espíritu. 罗马法律中嘛不能再管下去了，那怎么办呢？把他杀也不能杀，就把他放在荒岛的里面，他自己自生自灭。 Depois desses 20 anos, Después de estos 20 años de prisión, o Império Romano não sabia el Imperio Romano ya no sabía qué hacer con él. matar, não podia matar. No podían soltarlo y también no lo podían matar. Entonces, al final lo colocaron en una isla, la isla de Patmos. 把马海盗，没有人的地方。 Ele de fato Él, desde Patmos, deserta. vemos que la isla de Patmos era una isla desierta. 有七位叫约翰，把从神的话，启示的话，就是记下来。 Isso deu oportunidade Y esto dio oportunidad para que Juan recordase las cosas que Jesús les había hablado a sus discípulos y él las pudiera registrar. 他写的， E ele então Él entonces obtuvo una revelación y él dejó por escrito esta revelación, que es el libro de Apocalipsis. 这是他们在天使说出来的话语，就他的写下来的。 são as palavras que o anjo Son las palabras que el ángel le hablaba y le pedía a Juan que registre. livro de Apocalipse. Esto es el libro de Apocalipsis. 什么呢？神要把将来写的已过的东西，把它写出来。 Apocalipsis Escreve describe las cosas que en breve van a acontecer, es decir, en el futuro, para notificar, para poder notificar, para hablar a los demás siervos. mas ele não Pero él a todos os no les dijo a todos los siervos. 中间产生一个人，就约翰， e dentre os servos De entre los siervos estaba Juan. 他就对约翰说话。 ele notificou a João Y él notificó a Juan. no Espírito. En el Espíritu, él le dijo a Juan. 告诉中国人， João então Juan entonces 这些是 habla a los siervos. Gracias al Señor. 把马海在监牢里面，他得到了属灵的帮助。 João não somente Juan no solamente ayudó, na prisão, 当他 no obtuvo ayuda espiritual solamente en la prisión. na ilha de Patmos, En la isla de Patmos, él escribió el libro de Apocalipsis. 方面得到更多。 claro que ele ganhou muita Está claro que él obtuvo muchas cosas buenas espirituales. Ganó mucho. 约翰到年纪相当老的时候，他就开始从监牢写好了以后，他是法律卫星完成了，他有工作了。 Então quando Entonces, cuando Juan ya era bien anciano, 那么他曾经在在超市是以七十人里面看见七十人关于七个教会的事情。 ele viu a questão él vio la cuestión Apocalipse da en Apocalipsis de las 7 iglesias. 这个教会就说到是以弗所教会。 a época era a época da igreja em Éfeso, Y en la época era la época de la iglesia en Éfeso. 预言了， mas ainda não haviam surgido a época de outras igrejas. Pero aún no habían surgido las épocas de las otras iglesias. Las otras iglesias eran profecías, las otras cartas eran solamente profecías. Juan entonces fue a servir en la iglesia en Éfeso. 不光是保罗没有办法住在罗道文里面，照着提摩太前书、提摩太后书来说，以弗所教会完全跟世界人都一样。 Se a gente olhar para Si nosotros vemos 1 Timóteo, depois da para la carta en 1 Timoteo y la segunda carta a la iglesia hacia Timoteo, vemos allí dentro que la iglesia en Éfeso había caído en una situación extremadamente mundana. Pero Juan no se desanimó, aleluya. 会就把他在了属灵报。 Él esta igreja llevó esta iglesia a ser una iglesia espiritual, 让用灵和生命 usando o Espírito usando el espíritu y vida 弗所教会， para ajudar a igreja para ayudar a la iglesia en Éfeso. 好
师来做，关于他的他的他在境界属灵方面，他也成了是生命的灵，受到是生命的灵。 Porque ele percebeu que o porque él Senhor percibió se tornou espírito que el Señor se tornó el Espíritu que da vida. 带着等接到人变成，他就到以弗所说， saiu da prisão, ele Él foi salió de la prisión y fue justamente hacia Éfeso para poder ayudar a la iglesia allí. 他就看到以弗所书， e lá em Éfeso, Y en Éfeso él leyó la carta de Pablo hacia los Efesios. que carta boa. ¡Qué carta buena! ¡Qué libro bueno! 一人说起， Começa falando Comienza hablando del Dios triuno. 要把他自己做到三部分人里面， Deus triuno que é Dios triuno se quiere trabajar para dentro del hombre tripartito. Paulo escreveu isso. Pablo escribió esto. 要把神人带到神里面，神要带到人里面。 Levar Deus para dentro do homem, Llevando Dios para dentro del hombre y el hombre para Dios. 看见在以弗所书等第是约翰到了以弗所就我就发现这本书， esse livro que nós lemos, Este libro que leemos versículos, é o livro que es el libro foi para Éfeso. que Juan, cuando fue a Éfeso, 就说到 él leyó. 我所说的头三节圣经， Primeiros três versículos, Los primeros 3 versículos de Efesios 1, que hoy leímos, 关于神的事情。 fala sobre dicen 以 sobre Dios. 教会里面，那个这以弗这本保罗写的以弗所书，写的非常透彻，非常深沟的教会生活有关系的。 E Paulo escreveu Pablo esse livro escribió este libro a los Efesios, maravilhoso. un libro maravilloso, Termina com o andar, o viver. y termina con el andar y con el vivir de la iglesia. 以弗所是那么把，他把天上所有的属灵的福气要赐给教会。 Ele viu que nesse livro Él vio que en este libro Pablo dice que Dios desea bendecirnos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. 这本书里告诉我们，神的工作神的父的工作、子的工作、灵的工作。 esse livro nos Este fala libro nos habla de la obra del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo. 到完整的教会里的实行。 esse livro Este libro precisa ser praticado. necesita ser practicado en la iglesia. 这太好了。 Esse livro é bom. Este libro es muy bueno. 但是当初在保罗的实行的时候，写的书都有，但是他不是在灵里教导他们。 Mas Paulo, na época, escreveu Pero essa Pablo carta aos Efésios, en la época escribió esta carta a los Efesios. ensinados no Espírito. 我相信 Y vimos que ellos no fueron enseñados en el Espíritu. 他在已经完全属灵的地方，他把属灵一面东西带到以弗所教会。 Eu creio que João, Yo creo que Juan en aquella época estaba totalmente pôde levar dessa en el Espíritu espiritual para y consiguió llevar esta esfera espiritual a todos los Efesios. 到头三节里面。 e hoje nós vemos três primeiros Y hoy vimos los primeros 3 versículos de Efesios 1. 属灵的福气，通通赐给他们。 Deus abençoou com Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. 这属灵福气包括什么呢？ e essa bênção espiritual Estas bendiciones espirituales, ¿qué incluyen? do Pai. Incluyen la obra del Padre, incluyen la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo. 围着我写信里面交给他们。 Tudo isso está Todo esto está en esta epístola y fue entregada a ellos. 非常明确的， então o livro de Efésios. Entonces el libro de Efesios está todo muy claro. O Pai trabalha em nós. Cómo el Padre trabaja en nosotros, O Filho trabalha em cómo el Hijo trabaja en nosotros y cómo el Espíritu trabaja en nosotros. 这么结果的， como se iniciou Cómo se inició y cómo es el resultado. 给我们的各种属灵的福气，父分子、子分子、灵分子。 do céu nos deu toda sorte de bênção espiritual. Desde los cielos nos ha dado toda bendición espiritual y nos quiere dispensar. 感谢主， Esto proviene del Padre. Gracias al Señor. 已经走了头三节， Nós demos três Nosotros leemos los 3 primeros versículos 教会对幸福所这本书是何等的丰富， mostrando mostrando cuán rico es este libro de Efesios. 怎么样的丰富呢？ como é rico. Cómo es rico. 啊，我们还有几个写作家
Nós vamos ter que Vamos a tener que hablar en otros mensajes, rapidamente. pero rápidamente les voy a compartir 父之灵的工作，成为觉得那信息。 A obra do Pai, la obra del Padre, Hijo y Espíritu Santo. e a fé. Ellos, 客观的信息 Él llama Fé objetiva. como la fe objetiva. 要接着父之灵的工作，做到我们每一个人的主观的信息里面。 A fé Esta fe objetiva, por meio da obra por medio de la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, trabalhar-se para dentro esta fe se quiere trabajar para dentro de nuestra fe subjetiva. 以弗所书，他保罗所写的，但是没有人去执行过。 Isso está tudo Esto está todo en el libro de Efesios que Pablo escribió, pero nadie practicó. mas graças ao Senhor. Pero gracias al Señor, Agora ahora Juan tomó el encargo. pegou em 他要 casa, 把 Tomó el encargo. 保罗写的使信，有执行在以弗所教会这里。 Paulo quis levar Pablo quiso llevar a las iglesias a practicar. escrita aos Efésios. En esta carta vemos que Pablo quiso llevar a la iglesia en Éfeso a practicar. Vamos deixar para El tiempo ya pasó, a mensagem. pero vamos a dejar para el próximo mensaje. Eu quero dizer que Yo quiero decir que el libro de Efesios es un libro tan rico, 这爱一本那么的完整的书， é um livro tão es completo. un libro tan completo. 这就是 Graças ao Senhor. Gracias al Señor. 晚上我们再继续讲 À。noite nós vamos continuar. A la noche vamos a continuar. Amén. 那么现在我们可以 Vamos 分享这个。 ainda em pequenos grupos. Aún en pequeños grupos vamos a poder revisar esta Porque palabra, essa palavra é muito elevada. porque esta palabra realmente es muy elevada. Espero que possamos Espero que podamos revisarla bien.